Primera de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Es la tercera carta, comenzando desde atrás. Apocalipsis, Judas, y entramos a primera, segunda y tercera de Juan. Entonces, primera de Juan, capítulo 1, vamos a estar leyendo el verso 5. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, tomes el dominio y el control de todo. Sea reprendida toda perturbación del corazón, de la mente, Señor, en el nombre de Jesús, y que nuestro corazón y mente, Señor, en esta noche esté delante de ti. Nos des, Señor, oído para oír, podamos entender, comprender tu perfecta voluntad, y en todo nos guíes y nos dirijas. Mi amado Señor, confesamos que sin ti nada podemos hacer. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, iluminándonos y llenándonos más y más de ti. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, donde Juan, el apóstol, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Entonces, cuando Él dice que hemos oído de Él, ¿de quién escuchó el mensaje que tenía que dar? Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Entonces, nosotros miramos, hermano, en este breve pasaje y podemos encontrar, hermano, unas cosas muy hermosas y muy maravillosas, y que algunos a veces la pasan por alto porque es como que si no se dieran cuenta que no es lo mismo oír que escuchar. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Uno puede escuchar mal, uno puede, hermano, escuchar de pasada, uno puede escuchar a media. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Oír, hermano, va mucho más profundo de lo que sería escuchar. Entonces, ¿qué es oír? Bueno, oír es la facultad de percibir con la mente, comprender y conocer. Entonces, no es lo mismo oír que escuchar. Volvemos a lo mismo. Usted puede escuchar de pasada, puede escuchar a media, usted puede escuchar, hermano, un poquito nada más, y escuchó así de oída, pero otra cosa es que usted oiga, oír. Entonces, ¿qué es oír? Oír es la facultad de percibir con la mente, comprender y conocer. Mire, dos cosas, hermano, tres cosas muy importantes: percibir con la mente, comprender y conocer. Entonces, mire el valor que tiene, hermano, de oír. Nosotros venimos viendo cómo Dios a nosotros nos está llevando y cómo es que Dios, hermano, está tratando con nosotros, como el alfarero con el barro. Dios nos está modelando mediante la palabra del Señor, ya que la palabra es el molde que nos va a llevar a tomar la forma de su Hijo Jesucristo. Nosotros vimos para qué hemos sido llamados: para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Mediante qué Dios nos va llevando a ser conformados a la imagen de su Hijo? Mediante la palabra. Entonces, nosotros podemos ver que la palabra de Dios en la iglesia no falta. En este lugar, la palabra de Dios y la dirección de Dios no falta en este lugar. Quiere decir que la palabra siempre está, la dirección de Dios siempre está. Lo que debemos de ver es que si estamos escuchando o estamos oyendo.
que son dos cosas diferentes. Entonces nosotros podemos estar, la palabra de Dios sale poderosa como es, estamos escuchando, pero mientras escuchamos nuestros pensamientos están en la casa, en el hogar, en alguna situación, hermano, que nosotros tenemos. Mire que una de las cosas que nosotros oramos es que sea quitada toda perturbación de la mente y del corazón. ¿Por qué? Porque una mente perturbada, una mente que está, hermano, en el pensamiento en otro lado, no puede oír. ¿Sabe qué hace? Escucha. ¿Y cómo escucha? Escucha de pasada, porque su pensamiento, su mente está en otro lado, aunque su oreja esté acá. Su oreja está acá, pero su mente ¿a dónde va? Entonces una cosa es escuchar. Usted puede estar escuchando con su oreja acá, pero su mente está lejos. Sin embargo, oír significa percibir con la mente. Entonces, si tiene la mente ocupada en otro lugar, nunca va a poder oír al Señor. Y por más que esté, hermano, ahí con su oído presente, va a estar simplemente escuchando. Por eso nosotros oramos que sea reprendida toda perturbación de la mente, que sea reprendido toda perturbación del corazón. ¿Por qué? Porque la perturbación del corazón y de la mente no permite que la persona oiga. ¿Y qué es lo que hace? Escucha. Escucha. ¿Vio? No sé si a usted alguna vez le pasó encontrar a alguien que está en la ciudad de Babia. ¿Vio? Entonces, parece como que está presente, parece como que está escuchando, pero su mente está lejos, está en la ciudad de Babia, está lejos. Por eso cuando usted después le pregunta, termina el culto, o a la noche le pregunta, ¿de qué se habló? O alguien se encuentra con alguien y le pregunta a usted, ¿de qué se habló? No sabe qué decirle, no sabe cómo explicarle. ¿Por qué? Porque no estuvo, hermano, oyendo, sino que estuvo escuchando y su mente ocupada, turbada en otros pensamientos lejos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es oír? Oír, hermano, es la facultad de percibir con la mente. Si usted no percibe con la mente lo que está escuchando, nunca le va a quedar grabado en el corazón. Entonces, el valor que tiene el saber oír, el saber oír. Porque si yo tengo mis pensamientos en otro lado, mi mente en otro lado, mire, el Señor viene hablando y de repente, hermano, agarro el teléfono y me pongo yo con el teléfono en la iglesia, Dios está hablando. Usted dice, pero yo estoy escuchando, pero su mente, que es la que tiene que percibir, porque oír es percibir con la mente, su mente está en otro lado. Entonces, usted no percibe con la mente, entonces no comprende, no conoce y la palabra pasó de largo. Y cuando usted vuelve con su mente como para querer oír, ya se perdió un montón de cosas hermosas y preciosas. Por eso siempre decimos, es mejor apagar el celular cuando venimos a la iglesia, ponerlo bien bajito para que no nos perturbe. No podemos estar con la mente en el celular, con la mente en algo turbado y a la misma vez, hermano, pretender oír la palabra de Dios. No va a oír, va a escuchar. Y si escucha, entonces no le va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque usted necesita oír, yo necesito oír. Mire lo que dice, hermano Juan. Dice, este es el mensaje que hemos oído. Si hubiera dicho que hemos escuchado, entonces lo podría decir a media, porque a media escuchó. Lo podría decir a un cuarto, porque a un cuarto escuchó. Pero él dice, este es el mensaje que hemos oído. Está diciendo, esto es lo que nosotros percibimos con la mente, lo que hemos comprendido que el Señor Jesús nos habló, lo que hemos conocido mediante la palabra que Cristo nos ha hablado. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dice, y os anunciamos. Entonces, mire el valor que tiene oír, porque el que oye puede luego anunciar, pero el que solo escuchaba, ¿cómo va a anunciar lo que no entendió? ¿Por qué no entendió? Porque no percibió con su mente no lo percibió, su oído lo escuchó, pero su mente no lo percibió. Quiere decir que el oído y la mente, hermano, tiene que tener, hermano, una comunión, una comunicación uno con otro para que lo que yo oiga con mi oído, mi mente, hermano, lo perciba, de ahí lo lleve a comprender lo que me está hablando y de ahí a conocer. Porque si yo no conozco, no comprendo y no percibo con la mente, porque no oigo, sino solo escucho, entonces, ¿cómo le voy a anunciar algo que yo sé a media? Seguro que no va a poder enseñar a nadie,
¿Por qué no va a enseñar? Porque, hermano, no oyó, sino que escuchó, sencillamente escuchó. Y Juan dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Dice: y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, nosotros miramos. Así que él era un anunciador. ¿Sabe qué era lo que era Juan? Era, hermano, un transportador de la verdad de Dios. Es decir, hermano, él estaba llevando la luz. Lo que había oído era luz para él, dentro de su corazón. Entonces, como tenía luz dentro de su corazón, entonces era un portador de luz, porque la palabra, hermano, que había oído, la percibió con su mente, la comprendió con su entendimiento y la conoció. Entonces, como la conoció, la comprendió y la percibió con la mente, entonces la podía anunciar. Por eso Dios a nosotros nos está hablando y nos está diciendo que Él nos está preparando, ninguno se apresure, ningún hermano se ponga mal diciendo: y al final yo no hago nada a la iglesia, ¿para qué estoy? Soy una figurita en la iglesia. Ninguno piense de esa manera, porque está pensando mal, está pensando humanamente. Dios a nosotros, hermanos, con nosotros está trabajando, porque nos quiere llevar a un lugar muy hermoso, muy precioso, y nos está llevando y nos está dando la información que nosotros necesitamos para ser un buen discípulo y para luego ser un buen anunciador, un buen predicador, alguien que lleve las buenas nuevas a otro que él recibió, que percibió con la mente, que comprendió y que conoció. Entonces, nadie de nosotros está acá, hermano, de balde. Aunque usted diga: sí, pero yo no hago nada. Usted no hace nada, tiene razón, pero Dios está trabajando. ¿Cuánto creen que Dios está trabajando? Dios está trabajando en todos nosotros, en mí Dios está trabajando y yo lo necesito. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos trae la información para que nosotros nos demos cuenta. ¿De qué? De que no es lo mismo, hermano, escuchar que oír, que nosotros tenemos que oír y que el oír tiene que ver con nuestra mente. Que si nuestra mente está turbada, nuestro corazón está turbado, nunca vamos a poder comprender y conocer. Y que el oír tiene que ver con nuestra mente. Por eso no podemos decir: estoy presente, tengo la oreja presente, pero mi mente está vagando, estoy turbada como Marta. Marta, afanada y turbada, dele hace empanada, dele hace pizza, dele hace coso para darle a los hermanos, y se quejaba de que María, en lugar de estar ayudándome, está escuchando la enseñanza, en lugar de estar acá trabajando. Y Jesús le dijo: María supo escoger lo que es mejor, ella vino a oír, y vos, Marta, estás escuchando de pasada. ¿Por qué está escuchando? Porque está con tu mente haciendo otra cosa. Lo que yo hablé, Marta no lo va a poder decir ni enseñar, porque ella está escuchando de pasada. Escucha mientras está atareada, escucha mientras está turbada, escucha mientras está haciendo cosas, escucha de pasada. Pero María no, María está atenta, está percibiendo con la mente, está comprendiendo y conociendo. Entonces luego va a poder llevar y enseñar a otra como una buena maestra. Entonces nosotros miramos, por eso es que Juan, hermano, es el que dice: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y hemos anunciado. Hemos oído y luego dice: hemos anunciado. Nosotros miramos cómo Dios a nosotros nos está llevando justamente, hermano, para que hagamos una elección. ¿Qué es lo que queremos ser? Que no podemos ser creyentes, nada más mero creyente, sino que el Señor lo que está buscando son discípulos. ¿Por qué? Por la tarea que hay que hacer. Discípulos porque los tiene que preparar. Discípulos porque los tiene que formar como maestros. Usted ni se imagina, ni sabe, hermano, la necesidad de maestros que hay. La necesidad de maestros, hermano, en la iglesia. ¿Cuántas iglesias desconocen, hermano, las cosas, las palabras de esta vida? Y se necesita maestros para enviarlos, maestros para que le vayan a enseñar, maestros para que lo vayan a iluminar, para que le vayan a aclarar, hermano, para que le desenrede el enredo de doctrina que tiene. ¿Qué es lo que se necesita? Maestro. ¿Y qué está haciendo Dios? Preparando maestros.
Por eso hablamos, hermano, del valor del discipulado. Jesús dijo así, hermano, que tiene que sentarse y tiene que pensar a ver si es capaz usted de tomar la buena decisión. Yo quiero ser discípulo o quiere seguir siendo un mero creyente, hermano, que no tiene ninguna expectativa en el Señor, porque un mero creyente no se involucra en nada de lo que es el evangelio, no se involucra, él camina a la par, que otros se involucren, que otros hagan, que otros prediquen, que otros vayan, pero yo no, porque no se involucra. Entonces un creyente no se involucra, pero un discípulo sí. El discípulo quiere estar donde está su Señor y quiere hacer la obra que su Señor le manda. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? La Biblia dice que separó, hermano, a 12 para que estén con él. Hermano, es para que enseñarle, para iluminarle. Ellos tenían que estar con ellos. Y estando con Jesús, ellos aprendieron. Por eso dijo, hermano, el apóstol, este es el mensaje que hemos oído. No estuve escuchando, no le estoy diciendo algo a media, le estoy diciendo algo certero, algo que yo percibí con la mente, que comprendí y conocí, que me reveló el maestro. De revelación. Porque esta revelación se hace en el corazón y en la mente. A usted se le abre la mente y de repente entiende. No es que se le abre el oído más grandote, es la mente, con el oído escucha, pero es la mente la que tiene que percibir. Por eso la necesidad de tener nuestra mente apercibida para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros miramos cómo es que Jesús dijo así: si alguno viene a mí, y luego puso las pautas y dijo, no puede ser mi discípulo. Y después volvió a hablar y dijo, bueno, ¿cómo es que un hombre cuando va a la guerra primero se sienta, medita, cuenta lo que va a venir en contra de él, mide si lo va a poder hacer y según luego que hizo un estudio, decide qué es lo que va a hacer? Entonces Dios a nosotros nos llevó, hermano, antes que lleve a la gente al valle de la decisión, nos lleva a nosotros a ese valle para que nosotros tomemos una decisión de qué es lo que queremos hacer. Si queremos servir a Dios en espíritu y en verdad, o queremos ser meros creyentes, tibios, fríos. Entonces, una decisión. Y si nosotros tomamos la decisión, tenemos que medir, hermano, medir justamente el costo que va a tener el que nosotros seamos discípulos. Y nosotros dijimos que si nosotros medimos el costo que nosotros vamos a pagar para ser discípulos en comparación de lo que vamos a recibir, son moneditas en comparación de millones de cosas espirituales que vamos a recibir. No hay equivalencia. Es muy poco lo que demos, hermano, por lo mucho que el Señor va a darnos. Pero a veces lo poco que nosotros demos puede parecer mucho si nos amamos más a nosotros mismos que al Señor. Por eso Jesús dijo bien clarito: el que ama padre, madre, más que a mí, hijo, más que a mí, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a amar primeramente a Dios sobre todas las cosas y después a lo demás. No dice el Señor que no ame, sí, Él nos manda a amar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero sí también el Señor nos enseña que nuestro amor debe ser primeramente hacia Dios. Entonces nosotros calculamos los costos. Si yo puedo seguir solo, si yo puedo seguir haciendo la obra, si yo voy a poder abandonar esto, si voy a poder abandonar lo otro, si voy a poder... Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Dios no va a mandar algo que venga, hermano, y nos golpee, no, sino que nosotros vamos a decidir, quiero servir, quiero seguir. Bueno, estas son las pautas de las cosas que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner en el listado primeramente a Dios. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? No hay que poner nada antes que el Señor. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Después todo lo demás. Entonces nosotros miramos, Jesús dice así, el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces este es el mensaje que hemos oído.
Dice, y os anunciamos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dijo? Después que lo reunió, les enseñó, los iluminó, ellos oyeron. Le dijo, id por todo el mundo, haced discípulos, así como ustedes fueron discípulos míos y escucharon, dieron el oído para oír y aprendieron, bueno, ahora vayan, haced discípulos, primero. Segundo, bautizándolo, porque el que es discípulo se quiere bautizar. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor del maestro. Entonces, ¿a dónde lo lleva al maestro? Al pleno conocimiento, justamente, hermano, de Dios. Y el pleno conocimiento, justamente de Dios, lleva justamente a la persona a pasar por las aguas del bautismo, al discípulo. Entonces el discípulo tiene que pasar por las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque él quiere. Entonces, yo quiero ser un discípulo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, pasar primeramente por las aguas del bautismo. Le dijo así. Y dice, id y hacer discípulo. Y luego lo dijo bautizándole. Y después le dijo enseñándole. Entonces, el discípulo viene. El discípulo escucha. El discípulo entiende. El discípulo percibe con la mente, comprende, conoce, sabe la bendición que hay en el bautismo y él quiere bautizarse. ¿Por qué quiere bautizarse? Porque entendió el valor que tiene el bautismo. Porque a veces los hermanos dicen, bueno, los hermanos que no son bautizados no pueden participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros participamos es una vianda espiritual para un hombre espiritual. Y si no ha muerto y ha nacido de nuevo, entonces no puede hacer nada en un hombre natural, hermano, esta vianda espiritual. Porque no se puede poner vino nuevo, hermano, en odres viejos. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Morir y nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? Pasar por las aguas del bautismo. Entonces, cuando calcula el costo y dice, yo tengo que pasar por las aguas del bautismo, sí, bueno, listo, yo quiero pasar por las aguas del bautismo. Toma la decisión, pasa por las aguas del bautismo, entonces ya está listo, apto para recibir las enseñanzas. ¿Para qué? Para que oiga, para que aprenda y para que después enseñe a otro. Entonces, Juan dice así, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús. Cuando nosotros miramos, no hace mucho, la carta del apóstol Pablo a los romanos, nosotros encontramos que la iglesia en Roma estaba padeciendo por muchas tribulaciones, a tal punto que eran los cristianos lanzados al ruedo de los leones, al circo de los leones, donde la gente se ponía, hermano, como espectadores para ver el espectáculo, como los cristianos que no querían renunciar a Cristo, entonces eran lanzados, hermano, ahí en el medio del circo, donde eran lanzados leones para que lo destrocen, para que lo devoren, para que lo maten. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo, cómo es que esa fe, cómo habían creído ellos que eran capaces de soportar los dientes de los leones sobre su cuerpo y no renunciar a Jesús. Así que el león lo estaba masticando y él decía gloria a Dios. Mire qué diferente a otro. Alguna pequeña cosa ya no vienen al culto. Una pequeña situación ya no puedo servir a la Señora. Y esto lo estaba masticando el león. Y él decía gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta que se moría. Entonces esa fe que ellos habían adquirido, esa fe dice que se escuchaba por todo el mundo. ¿Qué es lo que había llegado a ellos? Había ardido la fe en el Señor Jesucristo dentro de sus corazones. Entonces, ¿qué es, hermanos, lo que habían recibido? Justamente lo que dice Juan. Lo que hemos oído de Él, de Jesús, os anunciamos. ¿Qué recibieron? El Evangelio de Jesús. Y mediante el Evangelio de Jesús mostraban poderosamente la fe en aquel que habían creído, que ni los leones lo hacían retroceder de creer en el Señor Jesús. Entonces nosotros vimos cómo es que en el libro de Romanos capítulo 1 verso 8 dice eso, y en el verso 20 el apóstol Pablo, él dice que él estaba pronto para ir a Roma y anunciarle a esos hermanos el Evangelio.
Entonces dijimos, ¿cómo? Si ya habían creído en el Señor Jesús, ¿cómo es que ahora Pablo quiere ir a predicarle el evangelio? ¿Cómo le va a predicar lo que ya están predicado? Porque ellos habían recibido un evangelio, hermano, que significa buenas noticias. La buena noticia ya la habían recibido, pero el apóstol Pablo, él decía que quería comunicarle el evangelio, otras buenas noticias que iba a llevar a los hermanos que habían creído más allá de lo que ellos conocían. Mucho más allá. Entonces nosotros hablamos, hermano, de lo que Dios le había dado al apóstol Pablo. ¿Cómo es que nosotros miramos? Hay 4 evangelios, los 4 evangelios que el Señor Jesús habló, enseñó, hermano, dirigió y que lleva al hombre a la cruz de Cristo para que reciba a Jesús como su Salvador. Pero ahí termina en la cruz. Sin embargo, nosotros hemos estado viendo cómo Dios le dio a Pablo el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces los 4 evangelios tenemos a Jesús de Nazaret, al que lo hirieron, al que lo empujaron, al que le pegaron con la caña en la cabeza, al que le pusieron corona de espina. Pero cuando Pablo habla, no habla del que lo empujaron y le pusieron corona de espina, sino que habla del que resucitó, del que está sentado a la diestra de Dios y nadie le puede tocar un solo pelo ya. Mientras era Jesús, lo patearon, lo empujaron, lo golpearon. Pero ahora, como Jesucristo es intocable, Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Todo está sujeto debajo de los pies. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el deseo del apóstol Pablo era ir, hermano, ir a aquel lugar donde estaban tirando al foso de los leones los hermanos para llevarle justamente este evangelio. El evangelio de la gloria del Señor Jesucristo. Entonces nosotros hablamos, ¿cómo es que el apóstol Pablo recibió este evangelio? En el libro de Corintios, capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente. Verso 1 dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Así que Pablo recibió el evangelio que nosotros anunciamos de la gloria de Cristo, lo recibió por revelación. Entonces tenemos el evangelio, hermano, de la reconciliación que lleva al hombre que no ha creído, hermano, a recibir a Cristo como su Salvador e ir a la cruz para ser perdonado. Pero tenemos el evangelio de la justificación enseñado y hablado por el apóstol Pablo, el cual lleva al hombre que ha creído y ha ido a la cruz, hermano, a morir, a nacer de nuevo e ir detrás de la cruz rumbo hacia la gloria de Dios. Entonces nosotros miramos que tenemos, hermano, 2 evangelios. Pablo dice, vendré a las revelaciones. ¿Cómo es que el apóstol Pablo recibió, hermano, estas cosas tan gloriosas de la resurrección de Cristo? Y cómo es que el hermano empieza a hablar de las cosas que Cristo ganó para la iglesia y empieza a mostrar lo que es ahora la iglesia a causa de la muerte y de la resurrección de Cristo, lo que es la iglesia para Dios. Porque para Dios la iglesia es el cuerpo de su Hijo. Y la iglesia que es el cuerpo de su Hijo, para Dios es la iglesia gloriosa. Así lo ve Dios. Entonces nosotros miramos, Juan dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos. Entonces ellos recibieron un mensaje y ellos lo anunciaron. Ahora el apóstol Pablo, hermano, cuando leemos en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 2, dice lo siguiente. Escuche bien. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Justamente está diciendo lo mismo que dice Juan. Y Juan dice lo que hemos oído de Jesús, de él. Pero ahora Pablo le dice a Timoteo lo que has oído de mí. Por eso Pablo dice mi evangelio. Quiere decir que Dios le dio el evangelio de su Hijo Jesucristo acerca de la gloria de Cristo para anunciarlo. ¿Y qué necesitaba Pablo? Discípulos.
Necesitaba discípulos, hombres que estén decididos a entregar su vida por el evangelio del Señor. Hombres y mujeres que estén decididos a rendirse a los pies de Cristo y a obedecer a la dirección que Dios les daba. Hombres y mujeres que están decididos a perder su propia vida para que otros tengan vida. Vida en Cristo Jesús, hermano, y resuciten juntamente con Cristo. Hombres y mujeres que quieran ser discípulos. Por eso Jesús separó 12 primeramente y después tenía otros 70 más que también envió. ¿Qué eran ellos? Discípulos del Señor. Pablo dice así en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí. Entonces, un discípulo, ¿qué es un discípulo? Nosotros dijimos, un discípulo es un seguidor de un maestro, es decir, alguien que sigue al maestro por donde quiera que va porque quiere oír, no quiere escuchar, él quiere oír, quiere percibir con la mente, quiere comprender, quiere conocer, quiere entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso, donde está el maestro, está él. Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Quién eran los testigos? Hermanos, los hermanos que estaban presentes cuando él enseñaba. Quiere decir que cuando Pablo daba las enseñanzas de lo que el Señor le decía, Timoteo estaba presente y estaba aprendiendo. Y no era un alumno regular. Ni tampoco era esos alumnos, vio que termina el año y hicieron la mitad de año, fueron a la escuela y la otra mitad faltaron. No. Porque aquellos que van la mitad del año a la escuela y la mitad faltan, ¿cómo van a pretender pasar de grado si no entendieron todas las cosas que tenían que entender porque faltaron? Quiere decir que se demora. Algunos quedan para el otro año, vuelven a repetir de nuevo y si no alcanzan, vuelven a repetir de nuevo a ver si pueden alcanzar y lograr pasar de grado. Bueno, nosotros lo mismo. Dios nos llama a ser, hermano, discípulos. Si nosotros somos solo creyentes y no discípulos, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a alcanzar las cosas que Dios ha preparado para nosotros para que anduviésemos en ellas? Si nosotros somos solo, hermano, aquellos que no oyen, hermano, no están con el oído abierto, no oyen lo que el Espíritu dice a la iglesia, entonces ¿cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros a alcanzar aquellas cosas que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas? Un montón, pero si nosotros damos oído, hermano, oímos lo que el Espíritu dice a la iglesia, es decir, la facultad de percibir con la mente, si estamos con la mente en el Señor para comprender y para conocer lo que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello, se va a manifestar y va a llevar gloria para Dios. Va a llevar gloria para Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Quiere decir que lo primero es oír, percibir con la mente, comprender y conocer. ¿Para qué? Para aprender. ¿Y para qué tengo que aprender? Para después enseñar también a otros. Por eso Jesús siempre, hermano, decía, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, nosotros no podemos decir que no tenemos oído para oír. ¿Por qué? Porque tienen oído para oír los que han muerto y han nacido de nuevo. ¿Cuántos han muerto y han nacido de nuevo? Bueno, tienen oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiere decir que nosotros, hermanos, podemos percibir con la mente, podemos comprender y podemos conocer. ¿Para qué? Para oír, para aprender y para luego enseñar a otro la palabra del Señor. Así que Dios necesita maestro. ¿Será que encontrará algunos corazones que deseen serlo? ¿Será que habrá entre nosotros algunos que anhelen con toda su fuerza ser un instrumento útil para que otros reciban el beneficio del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Será que encontrará el Señor entre nosotros algunos que estén decididos, hayan hecho los cálculos y estén decididos a ser discípulos y llegar hasta el final en esta gloriosa carrera? ¿Será que lo encontrará el Señor? ¿Habrá entre nosotros alguno que lo querrá? El Señor llene nuestros corazones de luz y tengamos oído para percibir con la mente, para comprender y para conocer
su perfecta voluntad. Dios nos conforte, nos ayude y nos aliente en todo. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Tengamos oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oramos todos juntos. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos, te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído y nos diste oído de sabios para oír. De manera, Señor, que oyendo podamos percibir con la mente. Percibiendo con la mente podamos comprender y podamos conocer tu perfecta voluntad para con nosotros. Gracias porque nos das esta facultad de poder aprender, Señor, y anhelamos y deseamos aprender de ti para después lo que recibimos de gracia, darlo también de gracia. Poder llevar a otro las buenas nuevas de este glorioso evangelio. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabemos el nombre